Listo. Dejen, pongo la... ¿Vamos claros hasta ahorita? ¿Se va entendiendo? Sí, maestra. Bien, bien, bien. Ok, pongo la presentación. Listo. Estoy manejando, lo más seguro, ¿no? Región Sur, ok. Estamos todos. Pero es que tiene, sí tiene rasgos. Pues ese güey tiene amigos, güey, nosotros no. Y luego de chinos el culo. Le van a ayudar hasta la línea grande. Todo. Perro. Pero luego más que Oyendo todo el chisme. Ok. No es ¿Quién anda por ahí, Beto? Te vas a quedar con... ¿Qué días, Beto? No. Vea, maestra. Ok, casi te silenciaba. Ok, vamos a continuar. Pues ya me equivoqué. Bien. Ok, nos quedamos en la región sur. Bueno, en la región... ¿Dónde quedó? Así. En la región sur. Aquí, ¿qué es lo representativo de esta región? Que es un clima, obviamente, pues más caluroso, más húmedo, es el que está un poquito más cerca de las costas. Y aquí se empiezan a hacer estos patios, pero se hacen más chiquitos, con la intención de que no haya tanta incidencia solar. Aquí pues no necesito un gran patio para absorber todo este calor, sino que aquí pues lo quiero como un poco repeler, ¿no? Entonces los patios son más chicos, se van a tener, al contrario del norte, que las aberturas en las paredes, perdón, en los muros son bastante chiquitas. Aquí la idea es que sean bastante amplias. Entonces empiezan a aparecer estas ventanas que son como corredizas. Son ventanas móviles que de pronto te permiten tener todo este espacio del interior conectado con el exterior a partir de poder mover estas puertas. Ahí suena un iPhone. ¿Quién es iPhone DB? Déjate silenciar. Creo que sí se puede silenciar. Ok, creo que ya lo silencié. Y se me fue la onda. Sí. Entonces se van a tener pues estas grandes ventanas que son muy representativas de esta parte del mundo donde pues tienes todas estas, puedes tener como una habitación interior muy relacionada con el exterior. Y aquí otra cosa que me parece a mí muy bonita es que estos jardines, que eran más pequeñitos, pero estaban llenos de vegetación y de agua. Entonces esto lo hacían también con como un sistema térmico. Entre más árboles tengas tú, entre más vegetación tengas tú, tu espacio va a estar más fresco. Entonces, ¿cómo se relaciona todo lo que tú haces en cuestión de diseño con la parte de tu clima y de tu contexto? Entonces, pues vemos cómo cambia la forma de entender la arquitectura de estas personas de región en región y cómo van respondiendo a partir de ciertos elementos, de engrosar o no engrosar el muro, de usar ventanas chiquitas, de usar ventanas grandes, de usar vegetación o no usarla, cómo cambia para poder tener un confort en tus arquitecturas. Luego, tenemos también este tipo de arquitectura de la tierra apisonada, que se usaba mucho
en una forma constructiva. Vean la forma que tienen estas casas, pues son así como, parece como una gran muralla, ¿no? O sea, para poder yo llegar al centro, que era como la parte más importante, necesito como pasar toda esta gran muralla, que no me deja entrar de un lado a otro, pero era obvio, o sea, les digo que aquí esta historia de China está totalmente relacionada con las guerras, con las conquistas, con pues estar en pleito todo el tiempo. Entonces tu arquitectura tiene que responder a eso, ¿no? O sea, no me puedo sentir desprotegido, no puedo poner algo así súper mega ligero que dé hacia el exterior. ¿Por qué? Porque quedo más susceptible a los ataques. Entonces, pues mi arquitectura va a responder a lo que se necesita, a la función, está en función a lo que necesitaba la gente. Entonces vemos cómo parecen como estas serie de murallitas que protegían a toda una comunidad, ¿no? Vivían como en especie de clanes, no vivían solamente una familia, sino vivían varias familias en cada una de estas viviendas casi como comunitarias. Aquí vemos, ay Dios, un corte de cómo son esos muros de tierra pisonada. Van haciendo como capas y capas y capas y capas de tierra, la van como apretando, la van comprimiendo hasta que queda pues en esta forma, ¿no? De muro. Ay, se me cerró la garganta. Luego, la parte de la estructura. Aquí estas personas usaron mucho la madera, pero lo usaron con una maestría tal que ellos no necesitaban usar, por ejemplo, nosotros cuando queremos unir un listón de madera con otro o una pieza de madera con otra, normalmente, ¿qué usamos? Pues ladrillos, que diga clavos y martillo, ¿no? Para poder unir una pieza con otra. Aquí esta gente hacía tal su trabajo con tal maestría, eran unos artesanos totales que usaban ensambles. Entonces, toda su estructura se hacía a base de ensamblar las maderas, de modo que esta gente no usaba ningún tipo de unión, por ejemplo, de clavos, sino que a partir de ciertos cortes que se le hacen a las maderas, hacían tales ensambles que pues, no necesitaban más que el buen trabajo de la madera, el buen trabajo de los cortes para poder ensamblarla toda, y parecía casi como un juego, como un rompecabezas, ¿no? Que tenías que ir poniendo una pieza con otra para ir generando la estructura. Esto para mí tiene un valor así increíble en cuanto al arquitectónico, porque aparte el cómo se ve las uniones súper limpias unas con otras, pues estéticamente te deja una sensación ahí muy, muy de limpieza, y del saber hacer, ¿no? De los artesanos y de un conocimiento técnico, pues impresionante. Entonces, ellos eran pues, muy expertos en el trabajo de la madera, en el tallado de la madera, en el ensamblaje de la madera, y pues todas sus construcciones, sus estructuras están hechas en base a este material. ¿Qué otra cosa es bien importante de este material? Si recordamos, uno de los sitios más sísmicos y con más movimientos terrestres que se tienen en la Tierra, pues es toda esta parte de China, Japón y todo lo que corre este cinturón de fuego que bordea todas las playas de la parte de Asia y luego baja por Alaska, Estados Unidos, México, en las Baja Californias y termina en la Patagonia. No sé si han visto este cinturón, el llamado cinturón de fuego. Entonces, pues ellos sabían que tenían un territorio pues, con bastantes movimientos telúricos, terrestres, y que decidieron usar la madera como sistema constructivo porque la madera es muy elástica, entonces te permite, y aparte con esos ensamblajes que ellos hacían, te permite que tu sistema constructivo no sea tan rígido como es la piedra. O sea, la piedra
es tan rígida y no permite como cierta maleabilidad, que a cualquier movimiento tiende a caerse. En cambio, la madera, pues es más flexible y como que se mueve respecto a cómo se va moviendo la tierra, y pues ¿qué permitía esto? Que los edificios pues no se cayeran tanto, ¿no? Y que duraran más. Vi un experimento que hicieron, que hicieron en un laboratorio una escala 1:1 de estas arquitecturas, y aguantó un sismo, creado, de hasta 10.1 en la escala de Fahrenheit. Entonces, eso es Fahrenheit. No, ¿cómo se llama esta escala? Bueno, en esta escala que mide los Richter, sí. Ay, qué vergüenza, ya ando diciendo mentiras. Y pues es bastante, o sea, en el 85 en México, creo que el terremoto fue de 8.1, me parece. Entonces, y tumbó un montón de edificios. ¿Por qué? Porque el material con el que están construido concreto, pues tal vez es un poco más rígido. Ahí al concreto le ayuda a que le ponga las varillas de acero para que tenga como más flexibilidad. Pero, por ejemplo, un templo griego construido todo de piedra, lo expones a un movimiento, pues se te va a caer, ¿no? Entonces, bueno, el uso de la madera sí es también por estética, es porque es lo que había en la región, pero también responde a una cuestión funcional. Luego, aquí vemos bastantes ejemplos de cómo construían ellos. Ellos le llamaban la caja y la espiga. ¿Qué significa esto? Que pues su construcción estaba hecha a base de este sistema constructivo, que ya vimos un poquito que es como de los marcos. Aquí generaban esta estructura, y de modo que pues no tenías que tener paredes o muros intermedios. Habíamos visto arquitecturas bien pesadas, por ejemplo en Mesopotamia, que pues tenemos muros gruesotototes, ¿no? Y que no podías ni hacer una ventanita chiquita porque esa cosa te podía caer. Aquí no tienen ese problema y es una maravilla. ¿Por qué? Porque su estructura está en base a un sistema de vigas y columnas, de modo que pues toda la parte que no, toda esta parte pues puede ir aventanada. Y eso que te permitía, por ejemplo, en estos climas del sur, que son calurosos, pues aquí pongo una gran ventana que aparte puedo mover y puedo tener esta relación con el exterior. Entonces eso es una maravilla, ¿sale? Y bueno, una de sus particularidades es las llamadas las págodas, que son como muy, muy peculiares de esta región del mundo, y pues tienen relación su concepción ideológica y cómo se va a representar en la arquitectura. Por ejemplo, tenemos que toda la parte baja, la parte cuadrada, tiene que ver más con lo humano, con la mente, con las emociones, con la vitalidad y con el físico. Son cosas como sumamente humanas, son emociones humanas, son cuestiones físicas, materiales, tangibles, pues, del mundo. Y en la parte de hasta arriba tenemos la parte de la voluntad, de la intuición, de la mente y de la pureza, ¿no? Que son como cuestiones más abstractas, que tienen que ver más con las ideas o con lo filosófico, ¿sale? Entonces, ¿cómo ellos van a dividir y cómo van a concebir un edificio a partir de una cuestión ideológica? Aquí es bien interesante cómo ellos toman un concepto y lo reflejan en la arquitectura. Esto a ustedes les puede servir mucho, por ejemplo, en sus clases de diseño, que generen un concepto de algo y lo lleven a la materialización, ¿no? Aquí ellos, pues, cómo van a concretar sus pagodas a partir de sus cuestiones filosóficas que van directamente relacionadas con sus religiones, el taoísmo, el budismo y el confucianismo. Luego, ya para ver los ejemplos más en concreto, tenemos varios tipologías. Tenemos la arquitectura imperial, que es esta arquitectura de palacios. Al ser dinastías, al ser este sistema de gobierno de los emperadores, pues necesitaban un sitio, un palacio donde habitar, ¿no? Entonces, estos palacios eran estas grandes construcciones. Esta es una de las primeras construcciones de esta dinastía Shang, que es la segunda. Y pues vemos, esto seguramente es una reconstrucción.
no creo que se haya mantenido en pie, porque esto tendría casi 3,000 años, lo mismo que las pirámides de Egipto. Entonces, pues no creo que este sea el primero, ¿no? Sino creo que ha de ser una reconstrucción, pero así es como se debió ver esta reconstrucción de este palacio. Muy sencillo porque, pues, recordemos que es de las primeras dinastías. Luego vemos aquí ya este gran palacio, que es la de la Ciudad Prohibida. Durante cierto tiempo, muchas de las dinastías vivieron en esta ciudad, en este sistema palaciego, que pues es impresionante, ¿no? Cómo se hace el uso a gran, o sea, lo que vimos ahorita de las viviendas fue en chiquito, ¿no? Para una comunidadcita, pero pues aquí era para el gran palacio, para los emperadores, entonces todo lo que vimos en chiquito pues cambia la escala a monumental y tenemos esta gran ciudad prohibida que es una de las cosas como más representativas de China. Luego tenemos la arquitectura religiosa, tenemos los templos que van a seguir también esta forma de las págodas. Las págodas, pues lo más representativo es que son como estas construcciones que se van repitiendo en pisos, como una especie de, toman pues de referencia, digamos, como esta especie de pirámides, pero les van poniendo estos grandes aleros, y pues se van formando estos pisos y hay distintas formas de págodas, ¿no? Tenemos desde una págoda con planta cuadrada a las págodas con planta circular, y hay unas que hacen unas combinaciones ahí geométricas bastante interesantes y se vuelve como muy complicadas en cuanto a su estructura. Tenemos pues estas muy representativas, la de Yonghe y la del Templo del Cielo en Pekín. Aquí vemos otra vez cómo se representa lo que les decía, lo del cielo en forma circular, ¿no? En su representación de lo que era el entendimiento de la arquitectura, lo sagrado o lo divino circular y lo terrestre en forma de cuadrado. Bueno, de cuadrado o rectángulo. Y luego tenemos las llamadas, bueno, las págodas como tal. Las págodas eran como una especie de relicario. Ahí es donde guardaban las reliquias de ciertas personas, ¿no? En este caso de lo de las dinastías. Y se va a aparecer o va a ser su equivalencia con lo que vimos ayer con las estupas de los indios, de la cultura de la India que vimos el día de ayer, que también estos servían como una arquitectura. Mentira, guardaban las reliquias de Buda, perdón. Entonces, aquí, igual que en India, ellos también iban a guardar pues, las reliquias. Los católicos, por ejemplo, lo hacen en los templos. En cada templo que ustedes vayan católico, si se acercan al altar, tiene que haber sí o sí algún tipo de reliquia de algún santo, de algún mártir o de alguna persona importante para la religión. Siempre van a encontrar eso en los templos católicos, en la parte del ¿cómo se llama? De esta mesa de oficios, ay, se me olvidó el número, ya no me olvidadiza. Ok, y pues estas pagodas o estas estupas en India servían para esta función de albergar algún tipo de reliquia, ¿sale? Y vemos ahí, hay diferentes formas, o sea, tenemos esto como bastante regular, hasta cosas como ya más complejas, que pues se ve el avance en el tiempo. Esta es del 652 y aquí vemos algo que es ya del siglo VIII, del siglo IX, del siglo X, y cómo se va avanzando, ¿no? Hasta la cuestión de altura, pues estas son casi como rascacielos, ¿no? Están bien interesantes el cómo ellos van a resolver esto, y las formas que van a usar también están como bien interesantes. Se tenía también, como en la India, un profundo conocimiento de la geometría para poder resolver este tipo de geometrías que en Occidente pues casi no las vemos, ¿no? No tenemos este tipo de arquitecturas. Luego también tenemos la arquitectura funeraria, igual siguiendo la misma forma de estos grandes aleros, pero pues servían para como tumbas, ¿no? Para albergar los restos
de ahí de la gente de las dinastías. Y pues también están bastante impresionantes. Y pues lo que habíamos visto en cuanto a arquitectura militar, pues tenemos la parte de las murallas, la más conocida y la que queda hasta ahora, pues la gran muralla china, que hasta dicen que se puede ver desde el espacio. Eso no lo sé si sea cierto. No creo poder ir al espacio y comprobarlo, pero se dice que es tan grande y tan imponente que se logra verse desde allá. Y luego, por último, tenemos la parte de la tipología del jardín. Es una de las que personalmente más me gusta. Cómo van a crear estos pequeños oasis dentro de sus casas, dentro de sus templos, y cómo aquí se entiende esa relación que ellos tenían con la naturaleza tan profunda y tan grande que, no sé, dan ganas de estar en ese sitio, dan ganas de meditar en ese sitio, dan ganas de dibujar en ese sitio. O sea, todo ese sitio está hecho para generar armonía, para generar paz en el ambiente, y pues el uso de los elementos que ellos van a configurar lo hacen como de manera muy, como muy desordenada, por decirlo así. Vemos, bueno, cuando vean la parte de más adelante, estas arquitecturas de los reinos, por ejemplo, los franceses o italianos, etcétera, sus jardines eran como muy ordenados, ¿no? Hasta los cortaban y le hacían figuritas a los árboles y no sé qué tanto. Aquí no, es como dejar a la naturaleza como muy libre, muy que se apropie del espacio, que se sienta un poco desordenada, que se sienta un poco caótica, ¿no? Y pues esto va a ser muy representativo de estas personas. Ya para finalizar, a muy, muy grandes rasgos, vamos a ver la parte de la escultura y la pintura. Lo más representativo aquí, en cuestión de la escultura, va a ser estas grandes esculturas en relieve. Recordemos que pues tenían esta religión budista. Habíamos visto también ayer que con Buda sean tanto figuras muy chiquititas como figuras bastante monumentales, como lo vemos aquí. Y aquí a mí lo que me parece impresionante es cómo se apropian otra vez de este tema de la naturaleza, cómo la naturaleza les sirve de escenario para generar pues estos grandes relieves que van tallando en la piedra. Ellos eran excelentes en la talla, tanto de piedra como de madera. Entonces aquí se va a notar eso. Parece como que estas figuras salieran de esa, se siente como muy natural, no se siente como algo creado, sino como que si siempre hubieran sido parte de esa roca, ¿no? Entonces, el entendimiento del contexto que tienen ellos es bastante impresionante, pero tiene que ver con lo que habíamos visto, con la observación, con la calma, con lo que ellos traen de sus cuestiones religiosas, y pues tenemos estos grandes relieves monumentales que ellos hacían pues para conmemorar a Buda. Y luego tenemos también estas figurillas, estas figuras de bulto, los llamados, los guerreros de terracota. Se han encontrado más de 7,000 soldados, son enormes. Debí poner una foto como que representara más. Uno de los emperadores, no recuerdo cuál en este momento, decidió poner esta serie de soldados con el objetivo de que cuidaran el palacio, ¿sale? Entonces me recuerda mucho a estos orantes sumerios que los ponían ahí en Mesopotamia, a que oraran todo el tiempo en los zigurats, y era su vida, ¿no? El estar orando con esta posición hierática. Pues aquí lo mismo, estos guerreros o estos soldados estaban ahí en la creencia de que iban a proteger al palacio. Y es un descubrimiento casi reciente. Se hizo en el siglo XX que se hicieron estas excavaciones y se encontraron estos guerreros de terracota. Aquí también me llama la atención es que la escultura ellos la van a policromar. ¿Qué significa? Que le van a meter color. Vimos con Grecia, con estas esculturas clásicas de los cánones de belleza y perfección y todo, como algunas de sus esculturas las policromaban, pero muchas otras no, y se queda como este color bastante limpio. Aquí no, aquí las van a pintar, las van a policromar para darle mayor
mayor juego y mayor movimiento. También muchos de los temas que ellos van a usar van a ser estos temas pues zoomorfos de estos animales, de leones, estos animales pues que no son como místicos, como los dragones, y van a ser parte de su representación pues cultural y de las tradiciones ahí que tienen. Y pues el color, ¿no? O sea, vemos cómo el color es bien importante. Usan mucho estos colores rojos, amarillos, que son colores como bastante poderosos, tanto en sus esculturas como en sus construcciones. Y en cuanto a como las figurillas más pequeñas, ellos, como les digo, van a ser expertos en el tallado. Ya lo vimos, o sea, casi tallaban ahí sus templos, sus págodas, por los ensamblajes tan perfectos que hacían en la madera, y lo van a perfeccionar tanto que ellos van a ser unos increíbles escultores y talladores, tanto en madera. ¿Quién anda por allá? Bueno, tanto en madera como en marfil. Recuerden, por allá hay estos animales de elefantes, y pues usaban los colmillos que tienen ellos para usar para hacer este tipo de figura artística. No estoy muy de acuerdo, pero bueno. Y por último, en cuestión de la cerámica, ellos van a llevar el tema de la cerámica a proporciones increíbles. ¿Por qué? Porque van a hacer estas porcelanas. ¿Alguien me está hablando? Jennifer. Van a usar estas porcelanas. Dejen a compañera. Pero ellos van a usar la cerámica con tal maestría que las piezas que van a hacer, de verdad es que son increíbles. Los chinos, yo no sé por qué son tan buenos en hacer muchísimas cosas, y en cuanto al arte, pues se llevaban como todos los aplausos. Y finalmente en la pintura van a ser como este tipo de pinturas que son como muy de acuarela. Ellos usaban mucho las tintas sobre el pergamino. Aquí se me olvidó mencionarlo. Ellos hicieron la creación del papel, ¿sale? Entonces, pues para poder usar un papel, lo más cómodo es usar o grafitos o tintas o estas cuestiones de acuarela. Y ellos van a usar mucho las tintas y las acuarelas para poder hacer sus representaciones. Normalmente los temas que ellos elegían eran las cuestiones naturales y cuestiones paisajísticas, flores, montañas, ríos, que era lo que ellos pues, veían, ¿no? Y tiene que ver, por ejemplo, aquí vemos esta imagen, pues seguramente es la imagen que tenían de alguno de esos jardines que adornaban cada una de sus casas. Todas las casas, casi o toda la mayoría, tenía que tener este espacio de patios y jardines, ¿no? Entonces, obviamente su pintura iba a estar en relación a lo que ellos veían en el día a día, y pues aquí no, ellos pintaban la naturaleza y cuestiones orgánicas. Cambia totalmente con lo que hemos visto, por ejemplo, en Grecia y en Mesopotamia y en Egipto, que allí vemos mucho una representación física de las personas, ¿no? Desde de estos jeroglíficos en Egipto, donde pues, la mayoría de las cosas a representar eran las cuestiones de cómo vivía el emperador, el faraón y la corte, y te contaban una historia de lo que veían y lo que hacían y de sus costumbres, etcétera. Y aquí cambia, aquí no vemos figura humana por ningún lado, y se centraban totalmente en la observación y en la naturaleza. Entonces, sí cambia un montón si nos damos cuenta y empezamos a comparar lo que hemos visto de Occidente con lo que vimos esta semana de Oriente. Son cuestiones totalmente diferentes a la que estamos acostumbrados, y cambia totalmente la cosmovisión y la forma de hacer arquitectura y de entender el mundo, básicamente. Entonces, con eso acabaríamos esta parte de China. No sé si tengan dudas, comentarios, o si les gusta este tipo de arquitectura que tienen ellos. A ver, ya voy a quitar la cosa esta para que me comenten y comentarles también.
les gustó en relación a lo que hemos visto? Si cambian, a ver qué notan. A ver, alguien que quiera participar. Miren, se fueron varios alumnos. Les estoy tomando, les tomo foto para ver si su asistencia, ¿eh? Díganle a los que se fueron. A ver, Mauricio, por ahí, de los que te tengo aquí. ¿Qué opinas de esta cultura en relación a lo que hemos visto? Pues, pues es que es muy diferente bueno, a lo que yo he visto y pues se ha presentado en toda la historia. Es algo creo que muy separado a todo lo demás. Creo que ellos siempre han tenido ese pensamiento como dijo usted, no verle el sentido a la vida, pero muy bien pues de que ellos están enfocados en sí mismos, que no buscan como se buscaba en Europa, en Grecia y todos esos lados de tener poder, de ser personas muy así de quererlo todo. Más bien, ellos siento que tenían una manera más de ver, de adaptarse, de convivir con la naturaleza, como se pudo ver en su arquitectura muy orgánica, el adaptarse, el poder compartir, aceptar lo de lo demás sin tener que pues destruirlo, ¿verdad? Sin tener que quitarlo. Entonces, pues yo más bien me quedé con eso, de cómo se compartían su arquitectura y su estilo de vida con la naturaleza y con el entorno. Bien, gracias. Mira, ahí dices algo que me llama la atención y que no había notado hasta este momento. O sea, cómo su historia está llena de guerras y de conquistas por territorio, pero es bien raro cómo cambia su relación con la naturaleza. Son muy respetuosos. Pareciera entonces como que respetan mucho a la parte natural, Sí, pero ándale, de como que son pronto muy como que lo respetuosos. humano, pues no sé, está raro. Tendría que indagar más en eso, en esa cuestión Sí. que parece que tiene un choque. O sea, ¿cómo puede ser como tan tranquilo, pero a la vez tan agresivo? No, o sea, no le veo sentido. No lo habían Pues es pensado, que pero había gracias. pues es como pues, por ejemplo, el yin y el yang, no sé Ah, cómo era la historia o el significado de todo eso, pero pues al final es como el lado negativo o así el caos y la paz. Entonces es como tienen de alguna manera buscan ese equilibrio para ellos. Entonces, súper. Ah, qué bueno que sacaste eso del yin y el yang. Que la idea de eso del yin y el yang es, sin un negativo no puede haber un positivo y viceversa, sin positivo no hay negativo. Tiene que sí, haber el contraste en la exacto. vida para que puedas entender ambos. Si no existieran uno, Pero no entenderías el otro. ajá, y también entendiendo de que pues sin el uno no está el otro, o sea que, pues, o sea, que no hay caos, o sea, no hay paz si no hubo caos anteriormente. Ujú. Y pues Súper. no hay caos si no hay, si está el de la paz. Muchas gracias. Ok, ¿alguien más que quiera participar? Decirnos algo de esta cultura o de la India de ayer. Yo siento que como que querían ser únicos e inigualables, ¿no? Sí, de hecho sí. Y como que decían que los otros no valían madre y ellos iban a hacer sus propias cosas. Y hasta la fecha se sigue entendiendo como, o sea, se siguen entendiendo como diferentes. Hasta la fecha se siguen sintiendo tocados por Dios. No sé, bueno, sí. No sé, no, a mí me caen bien. Pero bueno. Bien. ¿Poco no ha conocido nunca un chino? No, chino no. Cuando lo conozca, va a ver que se siente tocados por Dios. Ah, sí, a ver, cuéntanos tu experiencia. ¿A quién conociste? Una vez que viajé a México, Ajá. me tocó estar con, pues bueno, en mi
asiento de al lado me tocó estar con un chino y hablaba poco español, pero pues uno le preguntaba, traía como un traductor, Ajá. o sea, era el otro mexicano que traducía. Y me preguntaba que, o sea, pues cosas muy tontas de México, ¿no? De que por qué los mexicanos pensábamos así, que por qué éramos así, luego que allá en China no hacían todo lo que hacemos aquí en México y bla, bla, bla. Y pues prácticamente, o sea, se sentía como que las podía todos, ¿no? Qué feo. Pero pues uno como mexicano, bueno, yo me caliento rápido, ¿no? En pocas palabras. Ajá. Iba a soltar uno que otro, pero dije, no, después me bajan del avión y ya no se va a poder hacer nada. Qué mala Le experiencia. hubieras dicho, mi Beto, por tu culpa en algún momento vamos a andar en pandemia por China. Y aquí andamos. Mames, si hubiera sabido, Ah, se lo hubiera dicho, güey. Le voy a meter un chingazo nada más porque vive en China, güey. no porque lo bajaran del avión. Y Con luego van a subir violencia. el avión. Muy bien, ¿no? Pues espero que no todos sean así y que haya sido solo una mala experiencia. Espero. Pero bueno, a ver, de lo que les voy a encargar para la escultura. Van a tener que comprar o conseguir, o si tienen en su casa mejor, una tablita como de este tamaño. Esta es MDF, puede ser de triple o madera, como sea. Y le van a hacer una perforación en medio, ¿sale? Y en esa perforación, esta va a ser la que les va a servir como base. Para que ustedes puedan hacer su escultura, necesita tener una estructura, si no se les puede caer el material o no se mantiene. Entonces, lo que yo uso regularmente son estos tornillos, mide como 15, 20 centímetros, los consiguen en Office Depot, no, en Home Depot, más o menos están así, y vienen con su mariposita, que es esta. Entonces, nada más le hacen la perforación en el centro y ya le meten el tornillito y pues ya la mariposita, ¿no? Con el objetivo, ay caray, de tener pues la estructura para la escultura. La maderita esta, el MDF, mide como 20 por 20. Ay, caray, espérenme. Y van a comprar, lo vamos a hacer de plastilina para no batallar. Hay dos tipos de plastilina. La que yo recomiendo, porque es más durita y más fácil de trabajar, es esta, que es una plastilina para escultores. ¿Cuál es la diferencia de la regular, de la Baco y de la Vinci que hay en el mercado? Es que es un poquito más dura, entonces digamos que los rasgos, si le haces un rasgo, se mantiene más que en una plastilina escolar. Ahorita les paso foto. Es la plastilina Musa. Cuesta como 40 pesos, pero no necesitan tanta. Pueden comprar, yo creo que